¿Cómo están, chicos? Volvimos. ¿Ya estamos todos aquí? ¿Sí? ¿Todos llegamos nuevamente? Mientras se van sumando nuestros compañeros que por allí se han ido a descansar, vamos a complementar lo que estábamos hablando de la deforestación, ¿no? Ahora nos toca, no vamos a ver el videito completo, más bien yo les voy a mandar para que ustedes puedan visualizarlo después, pero sí quiero que vean un poquito nada más de lo que es la deforestación, la desertificación, perdón, y la deforestación en el Perú. Ahí les estoy mandando los links de la deforestación y de la desertificación. Como acabamos de terminar lo que es la desertificación, vamos a ver el día de la lucha contra la desertificación. Este 17 de junio conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. La actividad humana y las variaciones climáticas son las principales causas de la degradación de la tierra. ¿Sabías que más de 2.000 millones de hectáreas de tierras productivas han sido degradadas? En Puno, los productores agropecuarios se vienen capacitando para mejorar y optimizar el manejo de sus tierras y el recurso hídrico para la producción de alimentos, forraje y fibras. Les mostraba que este es mi cobertizo, que lo he hecho con mi esfuerzo propio y dentro de los cuales hemos formado en forma de V para la cosecha de agua, de los cuales viene, como pueden observar, mediante una canaleta hacia el tanque. Este es el tanque de 5.500 litros que yo lo junto durante la temporada de lluvia. ¿Para qué? Como hace rato decía en el mapa parlante, para poder regar, ¿no?, mi biohuerto, las hortalizas y las hierbas que tengo yo. Muy bien, ahora sí vamos con la deforestación. La deforestación entonces es la tala indiscriminada, ¿no? Hay varios problemas que se pueden definir como deforestación. Talar muchos árboles en exceso, así vuelvas a sembrar, la cantidad de por sí ya se considera deforestación. Otro problema puede ser, así tales poquito, pero no reforestar, o sea, no volver a sembrar. Y la tercera acción estaría vinculada a la quema forzada, es decir, al incendio antropogénico. Estas tres prácticas son deforestación o tala indiscriminada. Antes se decía que si tú talabas un arbolito, sembrabas uno y solucionaba el problema. Ahora se dice que si talas un arbolito, tienes que sembrar 3, 5 o hasta 10 arbolitos, 10 semillitas para verificar si crecen, porque el problema ya no solamente está en la actividad de la deforestación, sino en la fertilidad del suelo. Entonces cada vez el problema se hace más álgido. Las razones por las cuales las personas suelen generar la deforestación es más que todo por prácticas ilegales. Agricultura migratoria no permitida, minería ilegal. Por ejemplo, el tema de la minería ilegal de oro es un problema muy grave en Madre de Dios, en nuestro territorio, que se ha ampliado hasta la zona de Cusco, por ejemplo, y parte de la zona de Puno. Después tenemos la tala ilegal, puede ser para combustible, cultivo de coca, o en el caso, no se ve mucho en el Perú, pero sí le pasa bastante a Brasil, donde suelen deforestar para poder hacer obras de transporte, porque Brasil sí tiene mayor cobertura boscosa. A nivel mundial,
uno de los países, o mejor dicho, uno de los espacios, se podría decir, que tenía más problemas con la deforestación era Madagascar. Incluso las películas de niños de Madagascar nacieron para concientizar a la población mundial sobre la problemática, porque quería que se den cuenta, o sea, que comenzasen a mirar más Madagascar y averiguasen cómo estaba Madagascar. Madagascar tenía un 70% de deforestación. Ya las especias como la vainilla, el clavo de olor y diferentes elementos que crecían en ese espacio, e incluso ustedes saben que Madagascar es una de las zonas con mayor especies endémicas, tanto de flora y fauna, se estaban perdiendo. Ya han comenzado, ya hace unos años atrás, a generar prácticas sostenibles en Madagascar y se está recuperando. Obviamente el 70% deforestado no se ha podido recuperar, pero ya la situación es distinta. En el caso del Perú, usualmente la superficie boscosa está marcada pues en la Amazonía. Ustedes saben que la Amazonía abarca de Sudamérica 8 países y un estado. No tiene Amazonía ni Chile, ni Argentina, ni Uruguay, ni Paraguay. Sin embargo, Uruguay y Paraguay pues tienen el acuífero guaraní, que es todo el proceso que se evita de erosión, ha generado una escorrentía o agua subterránea, que justo está para estos dos países. Es el acuífero más grande del planeta. En ese caso, la floresta del Perú es súper importante, porque aparte de tener su parte endémica, corresponde a una zona de bosque húmedo, y el bosque húmedo así exclusivo no se encuentra en todas las partes de las selvas tropicales. Así que mientras más cobertura de bosque húmedo tengas, tienes mejor efecto contra el cambio climático. También tenemos nosotros superficie forestal en la zona de la costa norte, ¿no? Tumbes tiene una gran porción de bosque tropical, y la parte de Piura, por ejemplo, de Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, tiene bosque seco, donde sale el garrobo. Antes la deforestación masiva se daba en la selva alta, por querer obtener la madera gruesa. Ahora la deforestación se está dando más que todo en selva baja. ¿Por qué? Porque se está buscando la madera más delgada, como el tornillo, por ejemplo. Por este tema del consumismo masivo, ¿no? Que los muebles que tenemos no duran mucho tiempo. Pero el principal problema de la deforestación no radica solo en la tala para obtener madera, sino más que todo en las prácticas ilegales. Y aunque no lo crean, Ucayali tiene un problema muy amplio de agricultura migratoria. ¿Y quiénes son pobladores que se van acentuando en el lugar, colonos, porque no son comunidades nativas, que están empezando a hacer esta tala? Ahora sí, para complementar esta parte, este es justo el video más grandecito que solamente les voy a mostrar una partecita. Este map, que es toda una proyección satelital que está haciendo en la Amazonía, y así viene tomando fotografías cada 5 años, cada 3 años. Una de las tomas últimas fue en el 2020, antes del proceso pandémico, donde nos mostraban cómo estaba el proceso de deforestación en el Perú. En la Amazonía peruana, para ser exactos. Con una extensión de 68 millones de hectáreas, el Perú posee el cuarto bosque más grande del mundo. Este alberga una amplia biodiversidad, pero también una serie de problemas que atentan contra este ecosistema. Según datos del Ministerio de Ambiente, desde inicios del siglo, el Perú pierde aproximadamente 126.000 hectáreas de bosque en promedio por año, es decir, la mitad del área de Lima metropolitana, a causa de la tala ilegal, la minería ilegal y la agricultura migratoria. Por ello, es importante que se usen herramientas que permitan prevenir el daño que hacen estas actividades y así mitigar el impacto medioambiental. En un reporte del 27 de agosto de este año, The Monitoring of Indian Amazon Project, iniciativa que se encarga de monitorear en tiempo real la deforestación de la Amazonía andina, enfatiza el impacto de algunos casos de estas actividades en lo que va del 2020.
La actividad agrícola y la minería son las principales causas de deforestación. En el informe evidencian algunos casos que llaman la atención por el gran impacto que genera. Durante el periodo de enero a agosto, señalan que la principal fuente de deforestación ha sido la agricultura a menor escala. Esta se practica en múltiples localidades de las regiones de la selva peruana y acumulativamente los casos mostrados representan 417 hectáreas deforestadas. La siguiente imagen muestra un ejemplo de la deforestación en una de las zonas con mayor concentración de pérdida de bosque, ubicada en la región Ucayali. También se muestra el área que ocupa un grupo religioso llamado los menonitas. En lo que va del año, han deforestado 332 hectáreas, practicando agricultura a gran escala. A esto se le suma las 1.700 hectáreas que entre el 2017 y el 2019 han arrasado. En cuanto a la minería ilegal, en el margen del río Pariamanú, en la región de Madre de Dios, se han deforestado 21 hectáreas de bosques. En otro punto, a lo largo del río Chaspe en Puno, también se muestra un gran impacto. Se ha deforestado 46 hectáreas en esta zona. Estos datos fueron obtenidos gracias a la técnica que viene utilizando y perfeccionando MAP. Su método se basa en el uso de sistemas satelitales para poder monitorear la Amazonía casi en tiempo real. Esta técnica es muy útil para poder monitorear permanentemente la tala ilegal. Esta práctica es difícil de detectar porque se trata de la extracción de especies particulares, no de grandes extensiones de bosque. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí hemos visto la problemática. Yo te he enviado ahí el link para que puedas de repente visualizar todo el reportaje del MAP, que es muy interesante en cuanto al tema de la deforestación. Y nos damos cuenta que son varios microproblemas que se van haciendo un problema mayor, ¿no? Y vamos con la contaminación del agua. La contaminación, en general, tiene diferentes tipos, ¿no? Vamos a ver hoy la contaminación del agua, del aire y del suelo. La contaminación del agua, perdón, tiene tres aristas. La arista número 1 es la contaminación en sí. La arista número 2 corresponde al mal uso de los desagües a causa de la contaminación o de las prácticas inadecuadas que tienen los pobladores. Y la tercera es el cuidado del recurso agua. Ya de por sí tú sabes que el agua está contaminada. Entonces, lo poco que tienes de disponibilidad de agua limpia, deberíamos cuidarlo, pero no es así. Por ejemplo, desde nuestros hogares tenemos malas prácticas con el tema del agua. Todos sabemos que una lavadora, que de repente el inodoro en sí consume mucha agua. Sin embargo, no utilizamos las prácticas de reutilización, ¿no es cierto? O sea, nosotros lavamos ropa y luego no utilizamos esta agua de la lavadora para otro fin. A veces se nos puede como que recordamos, pero después nos olvidamos. Y en el tema de los inodoros ya en varias prácticas sostenibles de algunos países, que también por ahí viene llegando aquí, ¿no? Pero de repente no es masivo, la utilización de los caños directos con el inodoro. O sea, te lavas la mano y vas llenando, pues, el tanque para que se pueda jalar la palanca y así podamos ahorrar. En África, por ejemplo, hubo todo un programa de tratado del agua, porque ellos, no todos los lugares tenían baños. Entonces comenzaron a llevar lo que son los inodoros portátiles sostenibles y esta agua se trataba y con eso hacían ciertos temas de regadío. No es para consumo directo, pero ustedes saben que el agua de desagüe se puede tratar. También aquí nada más en el tema de empresas, de tiendas, ¿no? Los lavados de autos, los car wash famosos. Ustedes han visto que ellos utilizan el agua masivamente, ¿no? Lavan todo, después ahí está, tú ves que corre por la pista. No es como en algunos países ya todos estos lugares tienen que obligatoriamente hacer reutilización de agua. Se guarda en un espacio y se vuelve a trabajar. Como las lavadoras de algunos edificios donde todas están juntas para el tratamiento del agua. Por otro lado, las piscinas, las clásicas grandes piscinas. Cada vez las piscinas son más grandes. Yo vi una vez una piscina que había inflado por mi casa, que creo que tenía doble tamaño de una piscina normal, hasta escalera tenía, ella para un niño de 5 años. No sé por qué tenía una piscina tan grande. Al final, la pregunta es, ¿con qué agua llenan la piscina?
Y otra pregunta es, ¿dónde se va el agua de la piscina? Entonces, muchos terminan lanzándola pues en la pista, ¿no? Terminan degradando la pista, pero incluso el la falta de conciencia para el gran uso de esta cantidad de agua que se da. En el tema de los desagües, ustedes saben que los desagües se tratan porque usualmente pues tienen las heces y la orina. Pero hay desagües que sirven para depósito de basura. La gente en los mercados abre los desagües, tira la basura allí y al final, ¿a dónde termina yendo toda esta basura? Y por otro lado, si le sumamos además las fuentes contaminantes, especialmente la minería, ya sin irnos muy lejos hace poco el tema que hubo con Repsol en cuanto al mar, pero también nos hizo tomar conciencia que esto pasa siempre en la Amazonía y a veces no generamos el, la misma reacción. E incluso, poco de nosotros hacemos seguimiento a lo que pasó en Repsol, ¿no? Tú sigues viendo noticias sobre las playas de Ventanilla, cómo está el agua, ya nos hemos olvidado y lo dejamos pasar como otro problema más, e igual el agua sigue contaminada. ¿Qué puede generar como consecuencia? Usualmente va a terminar provocando enfermedades y muerte de especies, ¿no? De los animales del mar, de los ríos. Por eso viene la acuicultura, no hay de otra. E incluso nosotros mismos podemos morir al consumir esta agua o los animales que están contaminados. Ya de por sí, los que o los que viven, perdón, en la ciudad de Juliaca, nacían con diferentes enfermedades en la piel, tenían diferentes infecciones estomacales por estar consumiendo agua del río Coata, que es el que abastece a la ciudad de Juliaca, que estaba contaminado, porque también estaba contaminado el lago Titicaca, hasta cuando ya están haciendo las políticas de cuidado y de limpieza. Como medidas sostenibles tendríamos entonces reducir los contaminantes, porque al final tanta basura termina yendo al mar tarde o temprano, y lo ideal es que no se dé. Reutilizar el agua residual, al menos en nuestros hogares, que es lo más cercano que podemos hacer nosotros, y reciclar. Pero la idea es que reciclemos y lo mantengamos, ¿no? Por ejemplo, a veces en los colegios hacen ropa reciclada o diferentes cosas, pero al final todo eso termina botándose en la basura y genera lo mismo, el mismo problema. En el caso de la contaminación del aire, se va a relacionar mucho con el tema de cambio climático. Pero si ya nos abocamos al aire del Perú, por ejemplo, ustedes saben que en América Latina de por sí hay una amplia contaminación por los diferentes gases contaminantes, pero principalmente es por el transporte, por el smog, ¿no? Que este smog produce el ozono troposférico, no el estratosférico, que esto va a generar daños a la parte respiratoria, irritabilidad en la vista, por ejemplo, al igual que lo generan también los rayos ultravioleta. Nosotros debemos medir la calidad del aire en el Perú a través de la cantidad de gases que se producen, de dióxido de azufre, de carbono, dióxido de nitrógeno, por ejemplo, y cómo lo mides a través del ECA, el EMP y el BMA. Hay unos estándares, es decir, que te van a evaluar. Y tú puedes producir gases contaminantes, porque recuerda que los gases contaminantes son buenos para el efecto invernadero. Lo que te van a limitar es la cantidad de gases contaminantes que produzcas. Y debes también saber que hay un número o un valor de lo que se puede concentrar de estos gases. Por ejemplo, el metano se puede producir en volúmenes, pero el metano se va rápidamente de la atmósfera, cosa que no pasa con el dióxido de carbono o lo que no pasa con, de repente, el mismo ozono troposférico, ¿no? El smog. Hasta el cloro también que daña la capa de ozono estratosférica, tiene años que ya no se producen cosas con cloro, pero aún se mantiene en el ambiente. Lima es una de las 5 ciudades más contaminadas por tema de transporte. Y el problema, dice el Ministerio de Ambiente, no radica tanto en que no tengamos políticas de cuidado ambiental, sino que ellos tienen que darle la responsabilidad de supervisar a los gobiernos locales y regionales. Y los gobiernos locales y regionales no tienen la indumentaria, no tienen las máquinas, la tecnología, para poder verificar si estos vehículos están o no están contaminando, o si sobrepasan el límite máximo permitido. El transporte de por sí es un problema, ¿no? Tú te paras en una esquina o si no es la bulla del claxon, es el smog que te está molestando. Hay muchos vehículos antiguos que siguen en circulación. Hay muchas rutas que tienen la misma zonificación.
Vehículos pequeños que podrían ser reemplazados por vehículos eléctricos grandes, por ejemplo. Pero aún así, los que tienen como trabajo el tema del transporte público, pues se oponen. Y las personas también, porque dicen, ay, es que yo me levanto tarde, pues sí, y esa combi me lleva en un ratito, en 5 minutos, la combi asesina ya me deja en mi trabajo. Entonces, al final contribuimos con ese problema. ¿Qué debemos hacer? Tratar de utilizar menos transporte público, al menos utilizar el transporte sostenible como la bicicleta, que en pandemia se fue un boom, las personas volvieron a sacar su bicicleta al menos. Ahora que hay tantos vehículos eléctricos también ayudan. De repente comenzar a utilizar energía sostenible en el hogar. Cuando compremos un producto de limpieza, verificar que no tenga altos valores de contaminación, o sea, que genere altos valores de contaminación y obviamente que no tenga cloro. La contaminación del suelo va de la mano con los otros tipos de contaminación. Por ejemplo, si yo utilizo plaguicidas, yo voy a dañar la planta, voy a dañar el suelo también y obviamente el plaguicida se va a ir al aire, a la atmósfera. Y si el agua está contaminada, el agua va a tener que ir sobre el cultivo y va a terminar dañando el suelo. Entonces, las malas prácticas agrícolas generan un problema, los residuos de basura, los vertimentos que hacen las diferentes empresas, tanto nuestros hogares también que terminan desechando en la margen de los ríos, en los valles, todo eso termina generando un problema de contaminación del suelo. Esa es como que la causa. Pero ¿cuál sería la consecuencia? La desertificación. Recuerda que la desertificación es como la consecuencia final de todos los problemas. Entonces terminas perdiendo la productividad del suelo. Entonces el suelo se desertifica. ¿Y qué podrías hacer como solución? En el caso agrícola, tratar de tener buenas prácticas agrícolas, rotación de tierras para evitar el monocultivo. El monocultivo es súper dañino porque concentra un mismo tipo de animalito que dañe las plantas, por ejemplo, los gorgojos, o concentra una sola forma de regar, porque el agua es excesiva, por ejemplo, para el arroz, pero es menor para el maíz. Entonces, si solamente te dedicas a un tipo de producto, vas a terminar no dando el equilibrio perfecto de agua que necesita el suelo. Es así como que todo se forma en un equilibrio. Ahora pasamos para la pérdida de biodiversidad, pero antes de eso les voy a enviar un videíto. No se los voy a poner, les voy a enviar otro videíto, ese sí no lo hemos visualizado, que es el tema de la contaminación del aire en Lima. Y ahí te explican también el Ministerio de Ambiente cómo funcionan esos estándares de calidad ambiental. Ya sabemos que la diversidad es amplia, pero con todos estos problemas que hemos visto se pierde la biodiversidad. Haces erosión genética, que ya habíamos explicado, pierdes también la capacidad que tiene nuestro planeta de autosanarse, de autorregenerarse. La biodiversidad se va a perder y tú vas a decir, pero yo sigo teniendo elementos de vida. Claro, vas a tener flora y fauna siempre, pero ya no va a ser esta diversidad y por lo tanto ya no vas a poder satisfacer tus necesidades de manera correcta. Y el mismo planeta ya no va a poder generar el equilibrio en su cadena de desarrollo. Hay diferentes medidas para evitar la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Estas medidas usualmente son prácticas sostenibles, tratar de reducir, utilizar, reciclar, utilizar prácticas ecológicas, utilizar paneles solares, por ejemplo, sembrar arbolitos, usar energía sostenible, tratar de no utilizar mucha basura. Pero ¿sabes qué? Este punto importante también es básico. Exigir a los gobiernos el cumplimiento de las normas que protegen la biodiversidad. Si tú ves que un vecino tuyo está tirando basura en la esquina de tu casa, tienes que denunciarlo. Lamentablemente a veces pasa que denuncias y no hacen nada, entonces todo el mundo, los otros vecinos comienzan a hacer lo mismo y tenemos que trabajar en conjunto. Además que debemos erradicar el punto número 1, no consumir especies exóticas. No tener especies exóticas. Hay quienes dicen, yo quiero tener un monito, esta ave es muy, muy linda para que esté en mi casa, pero no es un animal doméstico. Y muchos problemas comienzan a desencadenarse a causa de los mercados ilegales de especies exóticas. En el centro de Lima venden, pues no, supuestamente cosas para animalitos y por detrás hacían comercio de animales domésticos y también de especies exóticas. Pero todos comenzaron a criticar mucho el mercado de Wuhan, ¿no? Tú piensas en el mercado de Wuhan y ¿qué te acuerdas? Del COVID. ¿Por qué relacionaban el COVID con el mercado de Wuhan?
¿Te acuerdas? ¿Qué tiene ese mercado? ¿Por qué lo responsabilizan tanto con la problemática? Muchos piensan que el COVID era por el murciélago, por los animalitos, ¿no? Todos decían el murciélago. Claro. Y ahí está, por ejemplo, Carlos dice, no, pero ahí venden perros, animales exóticos. Y creo que todos comenzaron como que a satanizar esta zona. Ay, pero ¿cómo puede ser posible que los chinos coman de todo? Sin irnos muy lejos, en el Perú existe un mercado que se llama el mercado de Belén. ¿Has escuchado del mercado de Belén? En la selva, exacto, Carlito. En Iquitos. Es a simple vista un mercado común, como pasa a veces en el centro de Lima. Pero ya han habido bastantes investigaciones y que también se da un comercio ilegal de especies exóticas en una zona como que al fondo del mercado. Y la situación es muy delicada. Vamos a cerrar esta parte de nuestro tema con este videíto para que también aprendamos a tener, como se dice, mirar nuestra pajita en el ojo, ¿no? A veces hemos criticado tanto China, pero no nos damos cuenta que aquí nomás pasa lo mismo. Muy bien, chicos. Y así es la realidad del Perú. ¿Sabías eso? ¿Qué opinas? ¿Qué podemos hacer? ¿Está bien? A veces nosotros hablábamos tanto, ¿no? No, mira, mira lo que pasa. Y aquí nada más.
al costadito de nuestras casitas se suscitaba algo similar. Muy bien, ahora sí vamos por nuestras preguntas, porque falta cívica. Cívicas son también interesantes, cortito, así que no hay problema. Sí, quizás yo me he acostumbrado, o sea, me suena no tan feo como ustedes porque lo he visto, ¿no? O sea, ya he visto el video, pero la primera vez que lo vi, sí, sí es chocante, no, es fuertecito. A pesar que no es algo grave en general que se pueda mostrar en el video. Muy bien, en la llanura de la región Ucayali, por medio de imágenes satelitales, que es el MAP, se ha detectado el avance de la deforestación de terrenos no mayores a 5 hectáreas. Estos se encuentran dispersos en las inmediaciones de las poblaciones aisladas. Los mismos que fueron deforestados practicando la técnica de roza y quema. ¿Dónde está la respuesta? Pues en donde dice roza y quema. Pues no, obvio, ¿no? ¿Dónde se utiliza la roza y quema? En la agricultura migratoria, que es la técnica de quemar con carbón para poder sembrar. Letra D de dedo. La Comisión Ambiental de la Ciudad de México declaró una contingencia ambiental, por lo que anuncia restricciones en la circulación vehicular. Esa entidad aconseja suspender y evitar realizar actividades al aire libre, todo con la finalidad de proteger la salud de las personas por la proliferación y aumento de un gas que se forma por la reacción de la luz con las emisiones del parque automotor. ¿Eso cuál es? Obviamente es el ozono troposférico, no el estratosférico que nos protege, lo contrario, que se produce dentro del smog. Letra B. Los gorgojos son insectos que se nutren con alimentos de origen vegetal. Estos forman plagas dañinas para los cultivos, principalmente de tubérculos y granos. Los mayores daños lo ocasionan las larvas, formando un agujero cuando abandonan la planta. De lo mencionado, ¿qué acciones favorables con la biodiversidad serían recomendables realizar? Utilizar el olor, o sea, para solucionar los gorgojos no se poner el guano ahí para que se vayan con el olor. Pues, ¿no? Usar el guano sería diferente. Fumigar los campos de cultivo con insecticidas. De que dice insecticidas ya es dañino. Pero si te ponen todavía de mayor toxicidad es como para que adiós clave. Sembrar especies de plantas resistentes a estas plagas, por supuesto, y aplicar la técnica de rotación de cultivos también es buena. Letra C de casita. Y última, relacionamos, manera de evitar este problema no es la utilización del papel. El papel viene de la deforestación, ¿no? Porque los árboles, papel, árboles, ya está. 2A. Practicar las 3 R. ¿Dónde viene el tema de la sostenibilidad? Pues la pérdida de la biodiversidad, es como que más directo. Al final es la solución de todo. Su principal causa son las malas prácticas agrícolas y produce la degradación de la tierra, pérdida de la productividad de las mismas. Las malas prácticas agrícolas están dentro de la deforestación y la desertificación, pero así como lo hemos podido definir, contaminación está más definido con malas prácticas agrícolas, ¿no? Y como una consecuencia ya era la desertificación, que era la pérdida de productividad del suelo. Sería la letra A entonces. Recuerda que la contaminación provoca desertificación, por eso también esto de malas prácticas agrícolas aparece también en la desertificación. DBCA. Y listo. Bye bye con geografía. Adiós geografía. Y nos vamos para cívica. Hoy día desarrollamos la parte 3. Ya vistes patrimonio, ya vistes identidad nacional, y hoy toca peruanidad. Pregunta. Si yo te presento hoy a una persona y te parece muy linda esta persona, y tú dices, ay, esta es como que la persona ideal para mi vida, tú puedes decirle que ya la amas hoy mismo. O sea, puedes decir, desde que te vi yo te amo ya. O sea, de que puedes hacerlo sí, ¿no? Pero que sea real, eso es otra cosa. No. Usualmente estás psicológicamente en la etapa de atracción. Es raro que tú le digas a alguien te amo. ¿Eso qué? ¿Cuánto tiempo darías tú para decirle eso a una persona, por ejemplo? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? A veces encontrar la temporalidad exacta es un poquito complicado. Creo que es más es un conjunto de vivencias, ¿no? Mínimo 2 días, dice Carlos. No, tampoco, Carlos, por favor. Mayor dignidad, por favor, recuperemos la dignidad, Carlitos. Ya, ahí estamos. 2 días no es la solución. Pero obviamente, puede ser que quizás el tiempo distinto en cada persona, puede ser quizás meses, dependiendo, bueno, pero realmente en 2 días, en 3 días, no se da, pues es falso.
¿Tienes por qué? Porque tienes que conocer a alguien. E incluso hay personas que en 5 años no han conocido. ¿Tú has visto cuántas parejas terminan porque después de tiempo encuentran alguna actitud o alguna situación que no pensaban? Entonces, te das cuenta que es fundamental para amar a alguien conocer. Eso es básico para cualquier cosa. Tienes que conocer. Entonces, si te das cuenta, han habido como 3 peldaños en los temas. Primero te presentamos qué tiene el Perú. O sea, todo el mundo te dice, creo que justo por ahí Brunito me hacía el hincapié al iniciar la clase. O sea, todo el mundo te dice, ama el Perú. Pero la pregunta es, ¿conoces el Perú? Lo que hicimos al inicio fue presentarte lo que tiene el Perú, los patrimonios. Y si te das cuenta de todos los patrimonios los pocos que te hemos podido mostrar, no conocíamos la mayoría, o lo podemos conocer el nombre, o sea, incluso cuando yo escuchaba algunos nombres, cuando recién uno empieza a viajar, o cuando los veías en el colegio, ¿no? Tú decías, ay, la Chaquitaglia, esa herramienta, el puente que es Huachaca, será un puente, pues será de madera, ¿no? Sí, le dicen que es de soguita, pero no es igual cuando lo ves, e incluso no es igual cuando lo vives. O sea, no es lo mismo que tú veas la fiesta de la Candelaria por televisión a que estés en la fiesta de la Candelaria. Pues, te vas dando cuenta que lo que hicimos fue presentarte. Luego te dijimos la parte número 2, identifícate con lo que has visto. O sea, tú miras todo esto y dices, ya conozco un poquito el Perú, se me hace familiar, pero te muestran el problema el día número 2, ¿no? O sea, sí, tienes que identificarte, pero el Perú es diverso, entonces tú dices, ¿con qué me identifico? Yo los miro a ellos, pero no se parecen a mí. Yo los miro a ellos, pero no hacemos lo mismo. Yo los miro a ellos cómo están vestidos y yo no me he visto así. Entonces, ¿con quién me voy a identificar? Me tengo que identificar con todos, tengo que relacionarme y entonces comienzas a cuestionarte. Ahora viene la parte número 3 que se llama peruanidad. Peruanidad es el amor que tienes por el Perú. Te das cuenta que a veces puedes amar a una persona después de conocerla, pero dentro de ese amor que tienes encuentras que hay cosas que no te gustan tanto, pero tratas de conllevarlas, tratas de hacer mejorar a la persona. Y tú también mejoras por ti mismo, ¿no? Porque tú también te amas a ti. Entonces, igual es en el Perú, o sea, no vas a encontrar la perfección, pero tratas de que el Perú mejore. Entonces, la peruanidad involucra estos 3 peldaños. Sentimiento de identidad, estoy orgulloso de ser peruano. Quiero y respeto las tradiciones y costumbres y patrimonios y participo de las costumbres y tradiciones. Por eso digo, vivo. Si yo no vivo, si yo no practico algo, yo no lo voy a querer. Vamos a pasar ahora, ¿dónde está? A ver esta imagen un ratito. Aquí está. Esta pirámide es clásica, ¿no? La pirámide de psicología, donde te enseñan cómo amarte. Porque la autoestima es el amor por uno mismo. Esta pirámide, todos dicen, pero ¿qué tiene que ver esta pirámide aquí, no? Todos se preguntan cómo voy a amar al Perú, entonces vamos avanzando. Para tú amarte, tienes que empezar a conocerte. Y me acabas de decir que para amar a alguien también tienes que conocer a la persona. Tú conoces puntos positivos y negativos. Si tú solamente conoces cosas negativas de ti, en realidad no te conoces y tienes una autoestima muy baja. Si tú solo conoces cosas positivas, podrías generar un ego que dañe a las personas, o sea, algo sobrevalorado. Entonces tiene que haber un equilibrio. Luego te haces una idea de quién eres. Te preguntan, ¿quién eres? Y tú respondes, yo soy Carlos Flores. Carlos Flores es así, te describes. Y en tu descripción tienes que mostrar las dos cosas. Luego evalúas, ¿no? O sea, sí, yo me describo como tardón, pero a mí no me gusta ser tardón. Yo me describo como dormilona, pero no me gusta ser dormilona. O sea, ¿puedo mejorar eso? Evalúas. Y evalúas que hay cosas que no puedes cambiar en tu vida, que se llaman realidades. Por ejemplo, si nuestros padres fallecen, eso es una realidad. O sea, eso no lo puedes, no lo vas a cambiar. No es un problema. Es algo con lo que tú tienes que vivir. Que aceptas, ay, qué lindo soy, me quiero, me amo. Y luego me respeto y hago que los demás me respeten, porque si yo no me respeto, nadie me va a respetar. Y me amo. Fácil. Ahora vamos a llevar esa misma pirámide, pero a cívica. La misma pirámide, le vamos a quitar los autos,
y vamos a transformar autoestima por peruanidad, porque es amor por mí mismo, amor por el Perú, peruanidad. Entonces voy a empezar a trabajar esos mismos peldaños. Empiezo por conocimiento. Me conozco, ahora conozco el Perú. Hay quienes pueden enlistar todo lo malo del Perú. O sea, tú dile, ¿cómo es el Perú? Y empiezan, perdón, corrupto, cochino, la gente se pelea, ¿no? Y empiezan a decir, y tú dices, ese es tu país. O sea, si a mí me presentan un país así, yo no quiero ir. Imagínate que tú fueras extranjero. O sea, yo no quiero ir a tu país porque me estás presentando todo de malo. Entonces, en realidad no conoces el Perú. Pero también puede estar el otro lado, ¿no? Oye, no hay país mejor que el Perú, ¿has visto? Tiene todo. No, ni que ese país no, tuyo no tiene los árboles que yo tengo, tú no tienes la montaña que yo tengo, entonces empiezas. Eso también puede generar un chauvinismo excesivo, lo cual no es bueno. También tienes que tratar de conocer ampliamente el Perú, porque ahí está el problema como es muy diverso, tienes que conocer varias cosas. Muchos definen al Perú con 3 puntos, ¿no? Si tú conoces un extranjero, le dices, primero, ¿has probado el pisco sour? Número 2, ¿has comido ceviche? Número 3, ¿ya fuiste a Machu Picchu? Esos son como elementos bandera, pero a veces nos quedamos solo en eso. Muchos piensan que el Perú solo es Machu Picchu, pisco sour y ceviche. Y el Perú es tan rico en diferentes cosas que incluso decir que lo mejor que tiene el Perú es la gastronomía es muy corto en definición. Porque el Perú no solo es gastronomía. Tampoco está mal decir que tiene buena gastronomía, pero no solo es vincularlo a un aspecto. O sea, a ti no te gustaría que solamente hablen de un aspecto de ti. Ay, mira, Daniel es excelente académicamente. Pero tú dices, no, oye, pero yo sé jugar fútbol. Oye, pero yo sé hacer amigos. A mí me gusta tal cosa. Pero no, o sea, solamente se concentran que Daniel es bueno académicamente. Y a nadie nos gusta que nos definan solamente en un aspecto. Cuando ya conoces el Perú, pasas al segundo peldaño, que es la identidad nacional. Así como hay identidad personal, hay identidad nacional, ¿no? Entonces se preguntan, ¿y qué es el Perú? ¿Cómo es el Perú? Y tú describes, mi país es eso, tiene eso, algunas cosas que mejorar como estas, y comienzas a identificarte, porque cuando ves algo que se parece a ti, que tiene cosas buenas y cosas malas, pues te sientes parte de. Y viene la autoevaluación. La diferencia que aquí, para que el Perú pueda mejorar, no es que el Perú solo va a automejorarse, sino que nosotros somos parte de la nación que tenemos que mejorar el Perú. Entonces nos tenemos que evaluar qué estamos haciendo bien o mal como peruanos. Aceptas las realidades que tiene nuestro país. Por ejemplo, la invasión española es una realidad. O sea, tú no vas a retroceder el tiempo y tú vas a decir, hubiera estado allí y yo hubiera sido Atahualpa y yo hubiera sido Huáscar y hubiera cambiado la historia. No, no hay forma. E incluso tú ya eres una realidad transcultural del Perú. ¿Ya? Tú no hablas distintos idiomas al castellano. Puedes hablar más idiomas que el castellano, pero no solamente eres quechua hablante, no solo hablas aymara, no solamente te expresas en una lengua. Entonces, es parte de la transculturalidad. Incluso tus comidas, ¿no? Tú comes tu de anticucho, un chaufa, y todo es parte de los migrantes que vinieron aquí. Respetas tu país y haces que respeten a tu país. Si tú, peruano, no respetas y no quieres tu país, o sea, ¿quién va a respetar algo que no es suyo? Es lógico, es como que quieras que venga otra persona a cuidar y limpiar tu casa y no tú. Si es tu casa. Y así es donde empiezas a tener peruanidad. O sea, profesora, pero me falta un montón. Es igual que la autoestima. O sea, no es que tú naces y te amas ahí mismo. Entonces, no es que igual que tú naces y empiezas a amar el Perú y ya está. No, es un proceso. A los niños les enseñan a amar el Perú. ¿Cómo? ¿Has visto el color rojo y blanco? Sí, el color rojo y blanco representa el Perú. Y hasta se confunden, ¿no? Ven el color de Canadá y Perú. Y ven otro Perú y a todos le dicen rojo y blanco es Perú. E incluso cómo cantan el himno, cómo se emocionan los niños en una formación. Hasta cuando llegan a secundaria ya ni hablan. Te vas dando cuenta de que no se ha alimentado ese sentido de peruanidad. ¿Y qué es el patriotismo? El patriotismo es desde una representación, por ejemplo, más militar, de un desfile, de un respeto a los símbolos patrios, hasta aquellas personas que dan la vida por el Perú. No obligada, porque antes era más que todo un servicio militar obligatorio, tienes que hacer esto, ¿no? Sino algo más personal, ya. O sea, ahora es voluntario, quienes quieren cuidar el Perú. Y dar la vida no significa que vas a morir necesariamente, o sea, es entregarte. Tú como con tu profesión puedes dar la vida por un país, o sea, buscas porque sea reconocido el Perú en el mundo. Ahora, ¿no es fácil? Pues no es fácil. Así como hay un manual como para tener buena peruanidad, existe, perdón, autoestima, existe un pseudo manual para tener buena peruanidad. Número 1, la historia es una sola. O sea, no puedes pretender que nos hubiésemos quedado como incas. O sea, imagínate, sería ahorita
diferente, me vestiría de esta manera, cuidaría la naturaleza, y hasta que llegaron los españoles, ¿no? O hay personas que es al revés, te dicen, ay, qué buena hora llegaron los españoles, porque imagínate, estaríamos hablando de esta manera y no me gustaría. Entonces ahora ya tenemos como que la civilización desarrollada. O sea, hay ese tipo de personas. Ninguna está bien, es un país, es una historia, es un proceso donde aprendes a construirte como persona, donde tienes que entender que aprendemos y tomamos lecciones. Lo malo sería que repitas las cosas negativas a cada rato. Tienes que mejorar. Reconocer la ciudad, la importancia de las ciudades, por eso tenemos patrimonios, por eso cuidamos. Algunos pueden decir, oye, pero es barro. Ahí me dijeron que Machu Picchu era así, pero solamente son roquitas. Esos comentarios que a veces personas hacen no es el reconocimiento del valor. Tú sabes la importancia que tenía para esa época, o sea, lo ampliamente tecnológico que era para esos años. Las técnicas de nuestros agricultores, por ejemplo, los andenes son técnicas sofisticadas, pero son antiguas e incluso son sostenibles. Idioma de nuestros antepasados, ¿no? Quienes tienen la facilidad de aprender idiomas, porque no todos la tenemos, es como una habilidad que desarrollar. También podríamos empezar de repente a conocer un poco del quechua, del aymara, a los que les gusta aprender idiomas más que todo. O de repente a los que les guste bailar. ¿Hace cuánto que no bailas una danza peruana? Antes lo hacías en el colegio por obligación, por la nota. Pero ahora disfrutarlo, ¿no? Cuando estés en San Marcos, pues hay concursos de danza. De repente, si te gusta, puedes representar a tu facultad, a tu base cuando ingreses dentro de tu facultad. La interculturalidad, que es tratar de... Yo siempre he dicho, ¿no? Los grupos nativos y campesinos no son un museo, no es que, oh, como haces en la multiculturalidad, que es, ay, mira, son diferentes, voy a tomarme mi foto, voy a ponerme mi voz aquí para tener un recuerdo, ¿no? La interculturalidad es una convivencia donde tú lo ves igual a ti, con diferentes prácticas y costumbres, pero es un peruano como tú. Y luego ya la integración que se busca, ¿no? De la diversidad cultural, la integración. Ahora, también es importante para tener una identidad nacional y para tener un amor por el Perú el sentido de pertenencia. Por ejemplo, si tú estudiaste desde primero de primaria hasta cuarto de secundaria en la sección A de tu colegio y en quinto te cambian a la sección B, tú tienes pertenencia con el A, porque tú tienes toda tu vivencia, tus amigos y tu experiencia con el A. Tú solo estás en el B. En el recreo vas a estar más con el A, porque es donde tú tienes puesto tus sentimientos. Es lo mismo, o sea, tú estás en el Perú, pero no necesariamente eres parte del Perú. Tienes que comenzar a desarrollar ese sentido de disfrutar lo que en el Perú se realiza. Si bien una forma es viajando, ¿no? Haciendo prácticas y costumbres, no es necesario, también desde tu espacio lo puedes lograr. Entonces, tenemos un sentido de pertenencia en dos niveles. Lo primero es que debes identificarte y sentirte parte del grupo humano. Es más que obvio, dirás, profesora, pero yo soy humano, me tengo que sentir parte del ser humano. No, hay gente que no le gusta ser humano, hay gente que preferiría ser un perro, un árbol, gente que se transforma porque quiere ser alguien, y gente que reniega de los seres humanos y dice, los seres humanos son los peores que ha podido llegar al planeta. Te identificas con un determinado género, con un colegio, ¿no? Profesora, pero yo no me acuerdo de mi colegio, yo no quería ir. Claro, pues, ¿cómo te vas a sentir parte de un colegio al que no ibas a ningún aniversario, al que no ibas a ningún desfile, a ningún concurso? No, ni siquiera ayudabas en algo en el colegio, ni decorabas nada. Entonces, ¿cómo te vas a sentir parte de? ¿Te sientes parte de una universidad? Cuéntame, ¿en qué universidad estás tú? ¿En qué universidad perteneces? ¿Quién me podría responder eso? A ver, ¿qué universidad perteneces? ¿Hay alguien que se sienta parte de una universidad? Por ahí muchos me dirán, no ingreso, profesora. Desde ahí estamos mal. ¿Saben por qué? Porque tú ya eres sanmarquino, ¿o no? Claro que sí, o sea, tú no te vas a quemar tantas pestañas, o sea, estarías haciendo otra cosa. ¿Tú por qué quieres ser sanmarquino? ¿Por qué eliges una universidad que sabes que es difícil ingresar? Porque sabes que no es fácil. O sea, tú quieres estar en San Marcos o no. O sea, has visto varias opciones, quizás puede ser por temas económicos, puede ser por calidad, puede ser por prestigio. O sea, todos dicen, yo quiero estar en San Marcos. Yo me acuerdo cuando estaba chiquita, yo no conocía universidades. Es una historia también cómo llegué a la universidad y les contaré en algún momento. Pero yo no conocía universidades. Yo me acuerdo que todos los libros mencionaban una universidad que se llamaba San Marcos. O sea, está cerca de mi casa, pero yo no salía mucho, ¿ya? Y Nelly. Entonces estábamos ahí, ¿no? Y yo decía a mi mamá, yo quiero ser sanmarquina.
Y me decía, ¿por qué? Pero te llevo a ver otras universidades, otras carreras, a ver para que conozcas. No, es que a mí me gustaría estar en esa universidad que aparece en todos los libros, porque mira, mamá, está desde antes y todos los personajes famosos están ahí. Y bien emocionada porque me gustaba San Marcos. Y cuando ingresé yo estaba feliz porque era algo que yo me sentía parte. Y cuando llegas, todo lo que ha pasado por San Marcos, así sea en un curso, chicos, no necesariamente estudiando, te llevas algo como que le dicen la realidad de, ¿no? Del país. Entonces te dicen, nadie sale de San Marcos y nadie ha salido del Perú, porque San Marcos es como que Perú. Entonces tú tienes que sentirte parte de algo que estás luchando por conseguir. Y así debería ser un trabajo, uno debería sentirse parte de un trabajo, pero es a veces muy difícil conseguir un lugar donde uno se sienta bien de manera completa. Y luego te vas a sentir parte de la parte geográfica, ¿no? De tu distrito, por eso cuidas tu distrito, por eso tienes un buen alcalde, por eso votas bien, por eso no ensucias, te sientes parte de tu departamento, te sientes parte de una región, por eso practicas danzas, costumbres de tu región, y te sientes parte del Perú, porque si hay un terremoto en Amazonas, porque si hay un incendio en Ucayali, porque si hay un derrumbe en Puno, a ti te importa tanto como si se diese, por ejemplo, en Lima o en Tumbes o donde vives. No es normal que una persona diga, ay, qué pena, pero yo no vivo ahí, o sea, tú eres Perú. Y aunque Perú no vaya al mundial, cuando no va al mundial, usualmente, ¿con quién se identifican los peruanos? Con países sudamericanos. Los sudamericanos son así, es que como que te hubieran impregnado, ¿no? Si no va a tu país, tienes que apoyar a un sudamericano. O sea, como que ellos te vean tatuado eso. Es inherente, o sea, puedes tener un gusto por un país europeo, todo, pero tú dices, pero hay falta un sudamericano, es como que parte del reconocimiento de donde vives. Estudias lo americano, ¿no? Tú estudias en Cívica la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no estudias la Corte Africana, por ejemplo, porque es parte de tu identificación. Y entre comillas, te sientes parte del mundo. ¿Por qué digo entre comillas? Porque si esto fuese real, no tendríamos que estudiar lo que hemos hecho ahorita en geografía. Toda la problemática que hay que concientizar a las personas porque no se sienten parte de algo. Entonces, el sentido de pertenencia también es complicado, no es fácil. Una de las formas donde podemos sentirnos parte de son las tradiciones y las costumbres. Las tradiciones es lo macro, son las festividades, son las celebraciones, son las procesiones, son las danzas, es la vivencia, es el mensaje, es el sentimiento. La costumbre es una práctica que tú haces en una tradición, la cual puedes dejar de hacer e igual estás como parte de la tradición. Por ejemplo, la clásica que siempre ayuda a entender esto, ¿no? Es como que el Señor de los Milagros. La procesión es la tradición. El Señor de los Milagros en sí es parte de la tradición, porque si yo cambio el Señor de los Milagros y pongo, no sé, a la Virgen de Chapi, ya no es procesión del Señor de los Milagros. Si cambio procesión por danza, ya no es procesión del Señor de los Milagros, no es danza del Señor de los Milagros. ¿Pero qué puedo cambiar? El turrón, el anticucho. Ay, profesora, pero no hay procesión si no hay anticucho y turrón en octubre. Incluso llega octubre y empiezas, ¿no? Turrones, se vende turrones y todo eso. Si tú comes turrón en febrero, todo el mundo te mira como que pasó algo, o sea, ¿qué haces comiendo turrón? Pero se puede comer turrón en cualquier parte del año. Entonces, no, pero es como octubre. Esa es una costumbre. Yo puedo ir a una procesión sin comer turrón. Puedo ir sin hábito, por ejemplo. Salvo el color en sí. El color sí es parte de la tradición, porque ver al Señor de los Milagros todo de verde no sería lo mismo, no es Cristo morado, ¿no? Como es parte de la práctica cultural. Y así, la procesión de la bandera, el festival de la marinera, las fiestas Santísima Cruz de Chalpón, la fiesta de la vendimia, son tradiciones. Cada quien tiene sus costumbres. Por ejemplo, en la vendimia eligen a la señorita vendimia como un desfile de modas. El concurso de la marinera, por ejemplo. Aquí casi todas estas son tradiciones. Y en el caso del carnaval sí hay costumbres. Las costumbres es lanzarse la pintura, porque la tradición en sí es el carnaval, el niño carnavalón, las danzas. Y otra costumbre es, por ejemplo, las coplas, ¿no? Que hacen en Cajamarca, estos concursos de cánticos. Las fiestas, todas estas también son consideradas, pues, tradiciones. Hay tradiciones que se notan más que otras. Por ejemplo, las tunas universitarias, los que bailan así con sus arpitas, ¿no? La gaita. Ellos son tradición, ellos no son costumbre, porque la universidad cuando recién se crea en Europa se crea con ellos. Pero quizás parece que fuese costumbre porque nosotros tenemos otras prácticas que enfatizamos más que la tuna, por ejemplo, universitaria. Hay tradiciones que se pierden o se cambian, o hay costumbres que se vuelven tradición. Por ejemplo, el carnaval
limeño no es el verdadero carnaval limeño de antes. Ese se perdió y vino una costumbre que era lo de jugar de la parte andina y se quedó como una tradición. Así puede cambiar esto. Profesora, buenos días, buenas tardes. Disculpe una ¿Cómo estás, pregunta. Karen? Dime. Por ejemplo, la festividad de Navidad sería una tradición, pero si una persona o sea, lo celebra a su manera, sería costumbre. Claro, por ejemplo, el pavo es costumbre, los regalos de Navidad son costumbre, el árbol de Navidad es costumbre. Tú puedes celebrar comiendo arroz con huevo y tu reunión familiar y es Navidad. O no recibes regalos ese año y celebras Navidad. Porque Navidad es una festividad religiosa, entonces va más arraigada el significado del nacimiento de Jesús. Pero si tú no eres creyente, por ejemplo, se ha tornado una nueva tradición navideña que es la unión familiar. Entonces, tú puedes estar con tu familia y conmemorando esa fecha es Navidad. Lo que utilices como símbolo es una costumbre. Como nosotros que tomamos chocolate cuando en realidad hace calor, ¿no? Más que todo porque copiamos una costumbre de otra zona. Y así es. Entonces, ser peruano no es tan sencillo. Ya nos había comentado también un poquito Brunito al inicio. Es bien difícil mantener una identidad nacional en la diversidad, pero tampoco es imposible. Tienes que primero aceptar tu diversidad para empezar a entenderte como peruano. Aquí sí les dicto las claves por tiempo, más que todo. En la número 1, primera pregunta. Durante un evento musical desarrollado en la ciudad de Lima, uno de los grupos realiza su presentación con música chicha y le dicen, esa música es de serranos y provincianos. Obviamente, ¿qué se puede hacer en contra de ello? La letra B. Tratar de inculcar la fusión musical. Y en realidad la frase está mal, porque te vas a dar cuenta ya cuando trabaje en el tema de organización territorial, que provinciano, como un término despectivo, está mal usado, porque todos somos provincianos. Pero bueno, vamos a ser un poco inclusivos con el término. Número 2. Aquí sería entonces la letra C. Rigurosidad. Las tradiciones no son rigurosas, pueden cambiar, o sea, todo puede cambiar. Se pueden perder también, pasa, por el tema de la alienación y la enajenación. Y la otra que es falsa es la última, ¿no? No es exclusivo de costumbres andinas, la interculturalidad. La letra C. 3. Aquí sería en este caso la letra D de dedo. Identidad cultural de la región andina en Uruguay y la marinera como pluralidad y fusión de elementos. Esto de la procesión del Señor de los Milagros, sus albores en la época republicana, es una tradición. Las festividades amazónicas muestran gran influencia occidental, como lo demuestra su identificación con la naturaleza, ¿no? Obviamente no puede ser. Y por último, ay, me pasé. 4. La ciudad de Lama, situada en el valle del Guayaga. ¿De qué están hablando? Celebra entre los meses de febrero y marzo una festividad de la pareja contrae nupcias, el matrimonio, el carnaval y yunxia, o también llamado matrimonio nativo. PCDB. Ahora sí hemos terminado. Disculpen que me haya pasado unos minutos. Y un placer trabajar con ustedes, chicos. Ya los dejo con la Miss Virginia la próxima semana. A continuar. Ya falta poquito, ya están en la semana 10, ya dieron sus 2 exámenes, así que a lucharla nomás que ya pronto los voy a ver de San Martín. Un fuerte abrazo. Janelle y yo también te extraño. Cuídense mucho. Besos. Bye bye.